Bienvenidos, esto es Hablemos de Capacidades con Silvia Martínez. Hoy estamos con Álvaro Tomás, psicólogo especializado en procesos de duelo. Hoy vamos a hablar sobre el suicidio. Bienvenido otra vez, Tomás. Muy Eh, buena. yo esta entrevista a mí me ha costado un poco preparármela porque yo siempre lo que primero es ¿qué es el suicidio? Entonces no voy a hacer esa pregunta. Vamos a hablar por qué las personas toman una decisión de tomar esa decisión de decir, mira, es que ya no puedo con mi vida y la solución es irme, ¿no? Entonces, por qué se toma, por qué crees que se toma la decisión? Bueno, las motivaciones por las que una persona se puede acabar quitando la vida o teniendo una tentativa de suicidio, Mm, que eso no implica que acabes con tu vida, sí. pueden ser muy variadas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que cuando una persona decide quitarse la vida, uno de los principales motivos es porque no ve opción. Es decir, Ujú, el suicidio no se contempla como una opción. A veces se contempla como la única alternativa. Dentro de lo que es el tema del suicidio, hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta, que son las distorsiones cognitivas dentro del suicidio. Y una de esas es eso, ¿no? El tema de eh, no hay nada mejor, la vida no me va a deparar nada nuevo, mis metas y mis objetivos ya no me satisfacen, ujú, nada va a cambiar. Entonces no se contempla como una opción, sino como algo que es pues, la única alternativa, ¿no? ujú, Luego también hay que tener en cuenta que las personas que sufren esta ideación suicida se presenta un agotamiento y un cansancio psicológico muy pronunciado. Hay una emoción de tristeza, de vacío existencial también muy presente. Y uno de los aspectos más característicos es la desesperanza vital, ¿no? Es decir, la persona que se encuentra en esta situación, en ocasiones, que ahora te diré algunos supuestos un poco distintos a estos, sí, no presentan esperanza ante el futuro. Y esto les lleva pues a querer quitarse la vida porque lo que les depara no le es grato o no va a cambiar la situación que tienen, ¿no? ujú, Por otra parte, eso, ¿no? El no cabe esperar que la situación mejore, el que las metas y los objetivos vitales no me satisfacen, el que, en definitiva, digamos que hay un desapego por la propia vida y por la propia existencia. Pero bueno, ujú, hay que tener en cuenta, como te digo, que no todas las situaciones son así, ¿no? Se dan una serie de supuestos. Evidentemente, uno es el que más común se conoce en la sociedad, que es, digamos, me quito la vida para evitar un malestar, ¿no? Digamos que es un mecanismo de cese del malestar, un mecanismo de huida ujú, de malestar. Este, digamos que es el suicidio más comúnmente contemplado. Pero hay otros, ¿no? Cuando se dan las tentativas de suicidio, cuando se dan los intentos de suicidio, a nivel social hay un mito, por así decirlo, que es el contemplar o el igualar la tentativa de suicidio a una manipulación o a una llamada de atención. Y no tiene ujú, por qué. Es decir, se puede plantear una tentativa de suicidio o un suicidio, porque al final hay veces que las tentativas acaban en suicidio por diversos motivos, como una manipulación. Es decir, yo busco con mi suicidio, con mi intento de suicidio, llevar a cabo una manipulación hacia una persona para conseguir un beneficio de esa persona. O por otra parte, una llamada de atención desde el punto de vista de un grito de auxilio. Tengo tal malestar emocional que yo necesito ayuda. No se debe confundir esta doble ya, situación. Luego también está el suicidio por venganza. Es decir, me ha pasado algo tal con una persona que yo necesito hacerle ver que esto que me ha hecho tantísimo daño hasta el punto de quitarme la vida. Eso también se da. También tenemos el suicidio como finalidad, es decir, yo me quito la vida con el objetivo de buscar algún fin, o puede ser un fin económico, ¿no? Es decir, yo me quito la vida porque, pongamos el supuesto de que soy un empresario, estoy hasta arriba de deuda y en mi idea, en mi quizá distorsión cognitiva, pienso que quitándome de en medio mi familia
la voy a liberar de deuda, va a tener una situación financiera algo mejor, ¿no? Es decir, me suicido con un fin. Luego también está el suicidio a nivel de balance. Es decir, yo establezco un balance, es decir, ¿qué tengo ahora y qué me espera después si no me quito la vida? Si lo que me espera después no compensa lo que tengo ahora, puedo decidir quitarme la vida, ¿no? Porque no tengo unas metas y unos objetivos que me satisfagan y que mejoren lo que ahora tengo. Y evidentemente estos suelen ser los, en general. Luego también había otro, pero ese no es tan frecuente, pero hay veces que sí se da mucho en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en esta época victoriana del romanticismo, y era muy frecuente también en épocas de guerra, cuando el bando vencedor, por decirlo de alguna manera, ¿no?, vence al otro bando y los militares de alto cargo del otro bando deciden quitarse la vida, ¿no?, ante la expectativa de que el enemigo me va a matar. Ajá. Antes de que me mate el enemigo, me mato yo mismo, ¿no? O ese suicidio por honor tan romántico muy propio, ¿no?, de esta época victoriana, de sufro una humillación social, ¿no?, que a tal nivel que no me quiero exponer a ello y prefiero quitarme la vida. Esto hoy día no suele ser tan frecuente, pero es otro tipo de suicidio. ¿Y cómo se podría prevenir? A ver, prevenir, lo más importante para el tema de la prevención, independientemente de este mito de el si no se cuenta es mejor, es contarlo. ¿Sí? Los grandes logros de cara al tema de la prevención del suicidio que creo que ha hecho el Estado español en este momento es el sacar el teléfono 024 de la ayuda a la conducta suicida. Ese teléfono recibió, el primer día que salió, el primer día que se puso en activo, más de 1000 llamadas. Esto ya nos hace ver un poquito cómo está la salud mental en nuestro país. Pero Es bueno, lo que hablábamos independientemente de... es lo que hablábamos el Claro, otro día, que, que pues se ha hecho muy bien en sacar ese teléfono. Uno de los fines por hacer este vídeo era ese teléfono, que bueno, pues la gente que se sienta pues en estas circunstancias, pues que ahí está una ayuda. teléfono 024, Ujú. como concepto está muy bien, es decir, a nivel numérico, viene bien colocar un número muy sencillo. Igual que está el 112, igual que está el 016 para el maltrato de la mujer, o igual que estaba el 091 para llamar a la policía local, ¿no? Ujú. Quiero decir, son teléfonos muy sencillos, fáciles de recordar, y no tengo que recordar un teléfono de 9 dígitos cuando en una situación de malestar tal, lo que quiero es algo inmediato, instantáneo, que me proporcione bienestar, ¿no? 3 dígitos. Es muy sencillo. En su momento también estaba el teléfono de la esperanza, ha estado muchos años ayudando a personas que están atravesando una situación emocional muy inestable, pero sí que es cierto que es un teléfono más largo, que requiere pues meterte a internet, conocerlo y profundizar un poquito más, ¿no? Este teléfono creo que ha sido un gran logro. Pero independientemente de eso, a lo que me has preguntado, ¿no?, el qué podemos hacer cuando nos encontramos con una persona que está atravesando por esta situación. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es prestar atención a las señales. Es decir, ¿qué señales se pueden presentar? Se pueden presentar señales a nivel de conducta. Hay cambios en la conducta de la persona, conductas que antes no manifestaba. Y a veces pueden ser conductas para rebajar el nivel de malestar, pero no dejan de ser conductas negativas. Conductas como el tener conductas de riesgo de cualquier tipo, ¿no? Conductas de riesgo a nivel sexual, ¿no? Conductas de riesgo a nivel de deporte. Mostrarse un poquito más, por decirlo de alguna manera, más aventurero de lo normal, ¿no? Más temerario de lo normal. Pues son conductas anormales, que si no se manifestaban antes, pues para estar alerta, ¿no? Quizá tema de adicciones, agudización de adicciones, ¿no? Y muy importante también, que no lo hemos comentado, el tema de las autolesiones. Las autolesiones no tienen por qué derivar en un suicidio. La autolesión es un mecanismo de defensa ante un malestar, un mecanismo de defensa insano, evidentemente, y tóxico porque hace un daño a tu propio cuerpo, pero pueden acarrear un suicidio. Es decir, no tienen por qué desencadenar ahí, pero es una señal de alerta desde el punto de vista de estoy dañando mi propio cuerpo y por ende tengo un nivel de autoestima, es decir, me estimo a mí mismo de una forma un tanto negativa, ¿no?
Atento también a las verbalizaciones. Es decir, si hace verbalizaciones de carácter, pues eso, lo que estábamos hablando antes, ¿no? No contemplo el futuro de forma esperanzadora, mi vida ya no tiene sentido, tengo ganas de quitarme la vida, estaría mejor muerto. Todas esas verbalizaciones hay que prestarle mucha atención, ¿no? Y no banalizarlas, no restarle importancia. Y luego, evidentemente, a nivel emocional también. Si una persona que está triste, que está apática, que no sale de casa, que es una persona que tenía un ambiente social amplio y ya no le presta atención a eso también hay que prestarle atención, ¿no? A todo tipo de señales. Evidentemente, intentar proporcionarle a esta persona todos los recursos que tengamos a mano, como hemos dicho, teléfono 024, pero evidentemente hay otros recursos. Es decir, derivarlo al médico de atención primaria para que lo derive a salud mental, servicio de psicología, servicio de psiquiatría, cuando son niños la fundación ANAR también, Ujú. que es una fundación que se creó para los niños y adolescentes en situación de riesgo. Hay muchos recursos para esto y es cuestión de que cuando nos encontramos a un familiar o un amigo así, el intentar proporcionárselo. Es importante también mostrarle las ventajas que tiene el continuar viviendo, ¿no? El manifestarle que la situación puede cambiar y el hacérselo ver de una forma pues, un poco más objetiva y un poco más realista de lo que sus distorsiones cognitivas en ese momento le pueden hacer ver, ¿no? Ayudarle a crear también una rutina de autocuidado, es decir, el que continúe yendo a trabajar, el que continúe estudiando, el que se cuide su higiene, el que se cuide su vestimenta, el sueño, la alimentación, todo lo que está relacionado con el cuidarse es muy importante, porque eso lo que hace es que la autoestima la refuerza Ujú. y también refuerza la idea del tener un objetivo y un logro. Me levanto mañana y yo mañana tengo algo que hacer. Si día tras día yo me levanto sin esa idea, es un factor de riesgo para acabar teniendo ideación suicida, ¿no? Y si esto no se da, es importante también generar o potenciar el que la persona se plantee nuevas metas y nuevos objetivos, ¿vale? Pero aparte de todo esto, del tú a tú, para que me entiendas, lo más importante es el acompañamiento emocional. Eso que se Ujú. conoce tanto, la escucha activa, ¿no? Sí. El escuchar de forma. Muchas veces yo cuando planteo esto me dice la gente, pero eso de escuchar de forma activa, que porque yo pongo la oreja y yo escucho perfectamente, ¿no? El escuchar de forma activa es que si yo te hablo, tú me prestes atención, no solo que me escuches, sino que me Mm. prestes atención. El escuchar de forma activa es que no me juzgues. El escuchar de forma activa es que me validen las necesidades que yo tengo. Y no solo que me digas que las entiendes, sino que me digas, necesitas algo, te puedo ayudar en algo. El escuchar de forma activa también es el respetar los espacios y el respetar los silencios. Si esa persona en ese momento no se encuentra preparada para hablar, yo le doy su espacio. Digo, no te Claro. preocupes, yo estoy aquí porque cuando tú necesites venir a mí, porque necesitas algo de mí, no te preocupes que yo estaré aquí contigo para lo que tú necesites, ¿no? Todo eso es escucha activa. Y el darle lugar a que esa persona se sienta, porque tiene derecho a sentirse así, y se sienta así. Entonces yo le recojo eso. ¿Qué voy a hacer con eso? Hacerle una devolución más constructiva. Es decir, entiendo que tú te sientas así, porque tienes esta visión del mundo, porque percibes que no tienes objetivos, que la vida no tiene sentido. Entonces, claro, cuando uno piensa de esa manera, es normal sentirse así. No obstante, tú te has planteado esta otra vía, te has planteado que quizá puede haber un cambio en esto que dices que no hay cambio, que quizá puede haber un nuevo objetivo en este objetivo que crees que ya no tiene fin o ya no tiene sentido. Es decir, validarle lo que está sintiendo y lo que está pensando y por otro lado proporcionarle. Oye, y si ves que todo esto no tiene sentido, no tiene fin, ¿te has planteado buscar ayuda de un profesional, buscar ayuda de un psicólogo, de una persona que Mm. te oriente en esto? Porque a lo mejor hay algo que ni tú ni yo somos capaces de ver y te pone al mismo nivel. Y dices que a lo mejor ni tú ni yo somos capaces de verlo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo ahí es, primero, mostrar interés por lo que me está contando. Y luego, por otra parte, no restarle importancia a lo que me está contando. Eso lo hacemos muchas veces. Mm. Bueno, lo hacemos. Se hace muchas veces, Se ¿no? hace El, así. el no digas tonterías.
Pero si con la vida tan bonita que tienes, si tienes hijos, tienes trabajo, tienes dinero, ¿qué te preocupa? Si no tienes preocupaciones en la vida, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy Ya. restando importancia a lo que me está diciendo. Y esa persona lo que está sintiendo es real. Mm. Y por mucho dinero que tenga, por muchos hijos, por mucha familia, por mucho cariño que le estén dando, hay algo Que no que está esa bien. persona percibe con desesperanza. Mm. Y por ejemplo, lo tengo aquí, digo, pero ha surgido ahora. Si tú detectas que hay algo que tiene sospecha de que se puede suicidar, si le preguntas, estarías como dándole esa idea a él como, ah, pues a lo mejor la vía es, ¿sabes cómo me entiendo? Yo lo tengo aquí, digo, si le preguntas a una persona que si quiere suicidar, puedo provocar la ideación suicida. Es raro, quiero decir. Es Ya. raro desde el punto de vista de una persona que se quiere suicidar. Si se suicida de forma impulsiva, ¿no? Esos suicidios impulsivos, no de me tiro por un precipicio, me tiro a las vías del tren, me apuñalo, porque lo que hay ahí es un nivel de malestar y un Mm. nivel de represión emocional tal que lo que hace es que en cualquier momento de tensión, es lo que digo muchas veces a los pacientes, el efecto presa. Es decir, la presa va acumulando agua, acumulando agua, acumulando agua a tal nivel que llega un punto en que la presa revienta. ¿Cuándo Mm. revienta? No lo sabemos. En cualquier Esto ha momento. provocado. Claro, es decir, cualquier disparador puede provocar que la presa reviente. También están esas otras personas que lo meditan mucho, hay mucha planificación del acto suicida, previamente pues, se lo meditan todo, se preparan su ropa, se hacen su nota de suicidio. Está todo muy meditado. El que tú hables con la persona del acto suicida o del hecho de suicidarse va a promover el suicidio, realmente no tiene por qué. Es decir, también hay que tener en cuenta para qué hablamos las cosas y cuál es el fin. Yo te voy a preguntar como profesional a ti si tienes ideación suicida, ¿para qué? Porque si me das una respuesta afirmativa a eso, lo más recomendable es hacer una prevención, Mm. si se da ideación suicida ya a nivel secundario, para que no se lleve a cabo el acto suicida. Es decir, te voy a dar una serie de herramientas si se da esa ideación para que tú no acabes con un suicidio consumado. Es decir, Ya. es sano hablarlo. No podemos caer en la idea de que ha estado tantísimos años de el no hay que hablar esto para que no se cometa el suicidio. Es recomendable hablar y la gente lo agradece. Pues sí. La verdad Y que hay luego que hablar de todo. las llamadas del 024. Eso es porque la gente lo necesita. Y cuando ya se ha dado el caso, últimamente están saliendo, bueno, han salido muchas noticias de esta persona se ha suicidado. Es, o su, como que se ha dado público que, pues, que es el suicidio, ¿no? ¿Tú ves que es conveniente? Por ejemplo, famosos, me refiero, ahora, últimamente no, que se ha dado casos de casos de suicidio y se ha publicado, se ha dicho. ¿Sería El conveniente? problema que, sí, el problema que yo veo con este tema no es tanto el hecho de que se diga o que no se diga, es la Mm. forma en cómo se dice. Ahí va Yo yo. hablo, claro, porque, es decir, ¿cómo se me plantea? Muchas veces caigo en esta comparación y no es con otro modo que el hacer ver lo que se ha hecho bien y lo que no se está haciendo bien. Mm. Es decir, antes se hablaba del maltrato de género, hace 40 años no se hablaba, ¿Qué va? se hablaba muy poco. ¿Para qué se habla? Para que la sociedad tenga conciencia que hay una problemática muy grave en cuanto a que hay mujeres que están muriendo a manos de hombres, que son sus parejas, ¿no? Entonces, hay que hablar esto. ¿Cómo se habla? Se da la noticia y se pone teléfono de atención a la violencia de género, 016. Tú lo que estás haciendo es una prevención a través o a raíz de una noticia Una de un noticia. suceso pues, grave. Claro, esto es importante que empecemos a hacerlo ya con el tema del suicidio. Yo estuve hace tiempo ya, hace 5 o 6 años, estuve en una conferencia que trataba salud mental y medios de comunicación. Y yo le planteé a uno de los periodistas que estaba digamos, de conferenciante allí, que por qué no se hablaba más del tema del suicidio.
Entonces me sacaron con la idea esta, que esta idea, ya te anticipo, ahora te comentaré, pero esta idea viene de 1774, o sea, estamos hablando de hace 300 años de esta idea, de que si se habla y sale en los medios de comunicación, la probabilidad de que se cometa un suicidio es más alta. Entonces me dijo, aparte de eso, y aparte de que ningún programa, ningún medio de comunicación quiere salir con la imagen de, a partir de que yo he puesto esto, una persona se ha suicidado, vaya imagen le estamos dando al medio de comunicación, ¿no?, que ha promovido eso. Esa es la idea que se puede tener, ¿no? Me dijo, es que no es noticia. Digo, ¿cómo que no es noticia que una persona se suicide? Tiro de estadísticas. 2021, 2020, 3.900 suicidios. ¿No es noticia? Hay 1.500 accidentes de tráfico y cada vez que hay un accidente de tráfico sale en la tele y 3.900 suicidios, ¿no es noticia? Hay un miedo. O quiero pensar que cada vez hay menos miedo, pero hay un miedo, hay un tabú al tema del suicidio. Sin ir más lejos, cuando hay un suicidio dentro de la familia, eso es un estigma para siempre, ¿ya? Transgeneracional. Entonces, ¿es bueno hablar del tema del suicidio? Es sano hablar del tema del suicidio para que se conozca, para que la gente crea que hay solución, para que la gente considere que hay herramientas y mecanismos de prevención del suicidio. Esto que te decía está desde 1774. Esto es lo que se conoce como el efecto Weber. El efecto Weber dice que cuando un personaje, digamos, público comete un acto suicida, es más probable que eso influya en la población general y que parte de esta población general, por seguimiento a este caso, termine cometiendo un suicidio, ¿no? Esto pasó a raíz de... Weber era un personaje de un libro de Goethe, y este personaje del libro se suicida. Entonces, en esa época, las autoridades dicen, se comenta que por aquel entonces empezaron a detectar que muchos jóvenes de la época se suicidaron con una metodología muy parecida a la que se suicidó el personaje del libro, ¿no? Lo estamos arrastrando desde entonces. Esto también se vio, creo que fue en 1960, la época de los 60, ¿no?, cuando se suicidó Marilyn Monroe. También hubo una serie de suicidios que se correlacionaron con la muerte de Marilyn Monroe. Cuando se suicidó Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, también hubo una serie de suicidios que lo relacionaron con eso. Pero lo importante es ver, ¿se ha enfocado en medios de comunicación de forma adecuada el tema del suicidio de estas personas? Es que a lo mejor no se han dado alternativas y se ha enfocado desde un punto de vista del morbo, de la Eso noticia, iba de a la decir, el actualidad, morbo. sin dar ningún tipo de herramientas ni de recursos a las personas. Es decir, tú das la noticia de, hace poco, tristemente falleció Verónica Forqué. Sí. Se suicidó. Se anunciaba de esa manera también. Es Sí, decir, a del nivel de morbo, de a morbo. ver qué pasa, que no sé qué, su hija, su tal, de Claro, como somos en este país y en el mundo, de la vez que le puedo sacar para sacar morbo, para sacar noticias y para ganar dinero. O sea, claro. al final es todo así. Lo importante es lo que se está haciendo ahora, es decir, se hacen campañas de prevención del suicidio. Todavía no se escucha demasiado en medios de comunicación el suicidio de tal persona, el suicidio de tal adolescente. Todavía no se oye. Yo quiero pensar que se oirá más conforme vayamos teniendo más interiorizada la necesidad de salud mental que tenemos en nuestro país. Hay otro fenómeno que es distinto a este, al weather, que es el que se conoce, que va muy ligado a esto que te estoy diciendo, ¿no? El que se conoce como el efecto Papageno. Papageno era un personaje que salía en la flauta mágica de Mozart, y este personaje lo que hizo es que tenía una idea de suicidio, una planificación del acto suicida, y digamos que lo comparte con una serie de personajes que salen en la obra y se le quitan la idea de suicidio porque estos personajes lo llevan hacia la concepción de que es mejor continuar viviendo. Esto va muy ligado a lo que estamos diciendo. Es decir, este efecto sería mucho más recomendable tener de cara a sacar programas de prevención o tenerlo más presente en los medios de comunicación. El que si se habla desde un punto de vista de la prevención, es muy probable que las estadísticas bajen, evidentemente teniendo recursos. No solo basta hablarlo, sino que evidentemente hay que tener recursos a nivel sanitario.
Pues muy bien. Pues a ver, eh, la conducta suicida puede, puede ser algún tipo de manipulación hacia otras personas, en plan de decir, me he suicidado. Lo entiendo así, ¿no? Me voy a suicidar. Y hace que otras personas, como una llamada de atención, que como yo me voy a suicidar o me voy a... Es que no me salen a la frase relacionada. Sí, Pues a ver, puede ser una manipulación hacia otra persona como para que esté como una señal de que necesito ayuda. Yo creo que sí. claro, es lo que hemos estado hablando antes, es decir, Sí, sí es importante no confundir entre lo que es la manipulación y el pedir ayuda. Es decir, mm, cuando yo estoy manipulando a alguien y tengo una tentativa de suicidio o un suicidio consumado de carácter manipulativo, lo que busco es un beneficio por parte de la otra persona. Es decir, yo no me voy a responsabilizar de un problema, yo busco que la otra persona me lo solucione, por ya. ejemplo, prestándole más atención. Entonces yo hago un efecto de manipulación para recoger la atención de esa persona. Pero no hay que confundir con el grito de auxilio que hemos dicho antes. Es decir, yo puedo hacer una llamada de atención con una tentativa de suicidio para buscar ayuda. Hay personas que tener en cuenta que lo que se conocen como los estilos de comunicación, la asertividad, que es la defensa de los propios derechos, el hacer peticiones, el pedir por mis intereses, el defender lo propio. Ujú, Hay personas que tienen un estilo de comunicación un tanto más pasivo, que no suele ser un estilo asertivo, ¿no? Que es el adecuado, que es el comunicar de forma abierta las necesidades que tengo. Claro, pongámonos en una persona que tiene este estilo de comunicación, que no sabe comunicar. Su día a día no comunica, no pide, no denuncia la quebrantación de sus derechos o no pide lo que necesita. Pues en esas situaciones puede darse un mecanismo un tanto más neurótico, por decirlo de alguna manera, de petición de esas necesidades, que es con una tentativa de suicidio. De forma consciente o inconsciente, yo sé que si hago esto voy a recibir tu atención porque lo que necesito es ayuda, que me encuentro totalmente desesperanzado, porque no tengo objetivos en mi vida, porque me siento un vacío existencial grandísimo y una tristeza muy profunda y necesito ayuda, pero o no sé o no puedo pedírtelo. ¿Cómo te lo mm, pido con esto? Es importante no ponerle a esa situación esa connotación negativa de la manipulación, ¿no? Que la manipulación eh, tiene un carácter un tanto más de persuadir la conducta del otro. Aquí tiene un carácter de auxilio. de auxilio. Vale. Es que también es importante diferenciar esas dos cosas. Vale, pues yo por mi parte ya he dicho la pregunta que más o menos tenía preparada, que está mirando por ahí para decirte. Así que si queda algo por decir, adelante. Sí quería decir una cosa, que el otro día estuve viendo un artículo y cuando me dijiste lo del tema del suicidio, digo, bueno, voy a comentar esto también. Hace unos meses, en un periódico digital de Murcia publicó una noticia en octubre del 21 Ujú, que decía que la comunidad autónoma de la región de Murcia es la comunidad autónoma a nivel nacional que mayor cantidad de ansiolíticos consume. Luego, profundizando un poquito más en el artículo, decía, consume un 50% más de antipsicóticos y de neurolépticos, un 10% más de ansiolíticos y el famoso Orfidal un ujú. 32% más que el resto de las comunidades españolas. Esto nos tiene que hacer ver que algo o no se está haciendo bien o se puede hacer mejor. El otro día hablando con un paciente que es sanitario, es médico, me decía, dentro del servicio de salud tenemos un programa, no sé si protocolo o forma de actuar, en la que les piden a los médicos de atención primaria que hagan una medicación de los casos, digamos, más psicológicos y derivar tan solo a los casos más psiquiátricos al servicio de salud mental, para descongestionar el servicio de salud mental que carece
de los profesionales que necesita, ¿no? Claro, estamos sobremedicando a la población y no le Ya. estamos quizá prestando la ayuda psicológica y las herramientas que precisan para salir de esa situación. No digo que la medicación no sea necesaria, la medicación es una ayuda complementaria, igual que es la ayuda psicológica. Son necesarias a veces ambas, Ujú. pero una sola no. Es decir, si Es tú le que das medicación y no le das la herramienta, la Es que persona es no va a algo avanzar. que, es que ni te planteas la pregunta, porque partimos de la base de que la sanidad española no contempla, o sea, o lo contempla o está ahí, pero la salud mental no es algo que sea principal, ¿no? Igual como debería de ser público, mi criterio, lo que yo pienso, ¿no? Debería de ser público también el ir al dentista, la prevención diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú vas al médico, ¿no? A mí me está pasando mucho que estoy en foros de estos de discapacidad y me estoy moviendo en ese tema. Cuando tú ya de por sí tienes una enfermedad, pues, o sea, también partimos de la base de que todo el mundo deberíamos de ir al psicólogo porque todos tenemos nuestros traumitas, como yo digo, ¿no? Entonces, pero cuando tú vas al médico y le dices, oye, me encuentro mal, te dice, pues toma, aquí tienes la receta, ¿no? Entonces, y ya te pondré dentro de 7, 8 meses, ya irás a la primera consulta con tu psicólogo. Claro, el psicólogo no en una hora no puede hacer gran cosa, ¿no? O sea, y hasta dentro de 3 meses te vuelvo a ver. Y es un poco, yo al menos en Murcia lo conozco más o menos por familiares, pero en Madrid está pasando, en plan de que no está habiendo una atención de la que se necesita. Y ahora con la pandemia, pues mucho más. O sea, la pandemia ha hecho mucho daño. Es la otra pandemia más grande es la salud mental. Entonces, es muy importante decir a nuestros sanitarios, a nuestros políticos, a la gente que está más arriba de nosotros, que hay que hay que hacer ya se está haciendo, pero hay que seguir eh, hablando y diciendo que la salud mental es importante y no solamente decirlo, sino actuar y hacerlo. Entonces, bueno, ya, eso. Porque madre mía, es muy, muy fuerte. Totalmente de acuerdo contigo. Hacen falta recursos. Hace Sí. falta recursos, hace falta personal humano, hace falta mucho más estudios, mucho más conocimiento sobre el tema. Hace falta que esto sea más público de lo que se está haciendo, que yo creo que se está siguiendo una línea, se está teniendo más conciencia de la salud Sí, mental, pero yo aún la más verdad es que necesaria. se está cambiando y mucho, porque ahora ya en los medios de comunicación ya se va diciendo que es bueno ir al psicólogo, que es bueno tener una buena, o sea, se está viendo y bueno, y yo me pasa un poco nací en Murcia y soy murciana como tú y no se está, eso no se ha visto tanto. Prácticamente antes ir al psicólogo es que estaba loco, ¿sabes? Pues no, no, ir al psicólogo no es estar loca, ir al psicólogo es que me preocupo por mí y por mi salud. Igual que voy al dentista, voy a mi médico a mirarme el brazo, pues también voy a mirarme el coco. Entonces, pues Claro. bueno, eh, pues saben que se está haciendo, pero hay que seguir y por eso se tiene que hacer estos tipos de espacios para hablar sobre ello y que no se llegue al origen del título del vídeo, del suicidio, o sea, porque al final estamos aquí por protegernos y por estar, para ser personas y ya está. Bueno, Muy bien. pues nada, Pues muchas gracias, Silvia, por dar este espacio. pues nada, ya seguiremos, que aparte a mí me gusta tener un colaborador de paisano mío. Así que, pues genial, que da gusto. Y bueno, ya, así que muchas gracias, seguiremos en contacto. Los que no estáis viendo, pues que le deis me gusta, lo compartís por grupos de WhatsApp, que es muy importante, que ahora se está, que bueno, desde hace mucho tiempo se hace mucho del grupo de WhatsApp de colegios de niños, de amigos, pues que se comparta. Comentéis, lo veáis el vídeo entero, porque me llueven y que veo que
veis las primeras 3 minutos de los vídeos. No, hay que verlo entero, que es interesante. Y que muchas gracias a todos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.